Buenos días. Buenos días, estamos en la clase de música. Buenos días, buenos días. Andrea, ¿me escuchan? Sí, profe. Gracias. Estamos ingresando a la gente. Buenos días, maestro. Hola, ¿qué dice Purísima? Nada, profesor. Aquí todo tranquilo. ¿Con lluvia o sin lluvia? Pues llovió ayer. Hoy no ha llovido. Me digo que... ¿Qué tal les dice el día? Ok. En lo que llegan voy a hacer un breve resumen de lo que fue el neoclasicismo. Y ahorita al que investigué como 20,000 puntos. Primero, el neoclasicismo fue un movimiento artístico que surge justamente en el siglo XVIII. Es un retorno a los clásicos, por eso se llama neoclasicismo. Dijimos que abarcó varias artes. Varias culturas de la razón y también varias universidades y equilibró una proposición simétrica. También Sí. inspiró en un arte antigüedad de la clásica y características como de pinturas así como que llamativas de siglo, pues de antes, ¿verdad? Sí. Vas bien, vas bien. También sobre, por ejemplo, la evolución de los temas como los patrones del arte clásico y antiguo y la influencia de un arte, por ejemplo, la música, como la tocaban antes, fueron evolucionando para tener como tipo, pues una inspiración, ¿verdad? A lo que era el, pues, los años antepasados. Así es. Los modelos clásicos son los que los inspiran muy bien. Y en la música se da una, ¿cómo decir? Una vuelta a los términos y a las técnicas de la polifonía del barroco. También lo que me salió, profesor, es Alexander Pope, José Candarzo y Ajá, Lisandro Fernández de Moratín y Tomás de Iliarte, que fueron así uno es. de los primeros neoclasicismos del año. Sí, esos autores que estás diciendo se movieron en la literatura y también son neoclásicos. Muy bien. Y la polifonía en el mundo musical es el conjunto poli, muchos sonidos. Se mezclan técnicas del barroco con el neoclásico. También se retorna a la música de cámara. La música de cámara es una música que se ejecuta con pocos instrumentos musicales como violín, violines, viola y violonchelo. El clarinete no era de antepasado, profesor. Ya entra en la orquesta sinfónica. Acuérdense cuando vimos las secciones que conformaban una orquesta, ahí entraba en la sección de los metales. ¿Sí se acuerdan que había de cuerdas, de metal, de percusión, que son las que llevan el ritmo, Sí. y de madera? Porque eran el primer material con que se fabricaron y quedó ya el nombre por tradición de madera. Y luego estuvimos viendo algunos datos de el neoclasicismo. Estoy saludando a la niña de 1 año y medio. Hola. Hola. ¿Alguien se acuerda de algo de Beethoven y de Mozart? Que Beethoven quería que lo entrenara a Morse. Ay, pero me dejo buscar mi libreta. ¿Andas en la carretera, Wendy? No, es que como sé mi trabajo, están llegando mis compañeros.
Ah, yo pensaba que ibas Yo lo que me manejando y... acuerdo de Beethoven es de que, pues, o sea, nació con una enfermedad que no le gustaba tocar el Ajá. ¿Qué? ¿Nos dimos qué? y ¿Segura? pues No quiero fallas. No. Quiero que seas Creo que una buena fue estudiante. maestro de ¿Qué música, estás estudiando? Beethoven en la ¿Secundaria o Cortés, le Prepa. mandaron, prepa? ¿Para qué? ¿Doctora? Derecho. Ah, de derechos. Wendy tiene profe, muchas voces hoy. Puede, porque ya que llegar a retiro y te vas a ir muy bien. Métale un albote. ¿Verdad? profe, Siga. pues yo lo que me acuerdo de Beethoven es de que pues bueno, desde que nació tenía enfermedad y pues no le gustaba tocar el piano. Así es, tenía varias enfermedades ya de adulto, por eso ni él solo se aguantaba. Dijimos que obras principales para Elisa, la heroica, la quinta de Beethoven, la novena a la que se le pone letra con un poema llamado La Oda o el himno a la alegría, ¿verdad? Muy bien. Ahora, primera actividad, pónganla ahí. Escribe. Voy, profe. Espérame, profe, espérame. Ahí tienen ya libro, cuaderno, regla, Sí, ya. compañeros de trabajo, etcétera. Escribe, 5 Escribe. datos sí, escribe. Ahí anda Mateo. Sí, profe, sí, aquí ando. Muy bien, escribe 5 datos de los siguientes músicos. Haydn se escribe H-Y-D-N. H-Y-D de dedo, N. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Es que no lo alcancé a escuchar. Estamos peleando con tus compañeros. No. H-Y-D-N. Haydn. Franz. Franz. H. Y. ¿Ah? H-Y-D-N. Franz Joseph Haydn. Haydn. Y el otro, Haydn. sí, y el otro, Schubert. S. Che de chato. S-H-U. B grande. B grande. C. B de burro. E-R-T. Schubert. S-H. No, S. No, S-H-U. B-E-R-T, Schubert, Franz Schubert. Adiós, profe. ¿Qué tal? 5 datos de Haydn y 5 de Schubert. Ok. Son otros de los músicos llamados neoclásicos. A ver qué sale de sus amigos. Franz Schubert y Franz Joseph Haydn. No me aparece, profe. ¿A nadie o nada más a El A Cristian? de mí Schubert, sí. el de Schubert no me apareció. A mí sí, sí me apareció. A mí sí, profe. Pues está buscando Sugar Daddy. De Haydn Sí, fue uno de la ya aparece clásica Cristian. Ya aparecen. que tocaba ópera sinfónica. ¿Quién? Haydn, Ajá. que su instrumento fue el clavecín y el piano. Su primera sinfónica es la número 100 sinfónica y la número 101 Haydn. Así Y es el famoso padre de la sinfonía moderna. Así se le considera a Franz Joseph Haydn.
Y otra que a los 5 años se fue a vivir a una ciudad cercana para entrar a un coro de una escuela con, con un familiar. Así es, ahorita hablamos de su privilegiada voz. ¿Quién más quiere? Yo, profe, Adelante, Mateo. De Schubert. Él fue el 12º de 13 hermanos en la familia. Y después su primera sinfonía la compuso en 1813. Sí. Ok. ¿Alguien más para recopilar datos? Yo. Yo, profe. Adelante, adelante. Buenos días, profesor. Hola, Pedro. ¿Tienes eco ahí o qué? ¿Quién dijo? Ah, no, lo que pasa es que mi hermana también está en clase. Ah, perdón. ¿Quién iba a participar? ¿Quién dijo? Yo, maestro. A ver, Carlita. Nació el 31 de marzo de 1732, ¿Quién? Haydn, Ah, muy bien. y aprendió desde pequeño a tocar el clave y varios instrumentos de cuerda como el violín. Ajá, excelente. Nada más deja... Ahí voy, ¿eh? Profe, me sale puro de un futbolista. ¿De cuál? Del primero no me sale. ¿Pero cuál futbolista te sale? Uno de 1977 que nació. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama ese futbolista? Ay, el primer nombre y segundo es Aycaman, algo así. Ah, ya no. Estamos en la música. Voy a hacer, pero no me sale. Ya estás pensando en la Copa de Oro. Todavía no empieza. Muy bien. A ver. Wendy, de tarea 2 inyecciones para la tos. A ver, en el mundo de la música, fíjense bien, hay un coro famosísimo que da conciertos a nivel mundial. Ese coro se llama Los Niños Cantores de Viena, ya es de tradición. Viena era la capital mundial de la música en la época que estamos ahorita hablando, neoclasicismo, siglo XVIII. Haydn era hijo de un humildísimo señor, era carretero, como decir ahorita, cargador. Sí, pero traía su carretita y transportaba materiales. Entonces era de familia muy humilde. Él tenía una voz privilegiada, entre otras cosas, y cantó en ese famoso coro. Pero cuando les cambia la voz, ya no es como antes, que eran los eunucos, pues tenían que salirse del coro. Pero él era un excelente músico, Haydn, tanto así que la historia lo considera como el padre de la sinfonía moderna. Y escribió muchas cosas, sinfonías sobre todo, poemas sinfónicos. A ver, el que nos diga que es un poema sinfónico, le pongo su puntito. Haydn muere débil, como ahorita lo señaló esta muchacha, enfermo. Lo que les dije, el músico en aquellos días no era considerado como hoy un artista de primerísima. Eran empleados, morían pobres, morían muchos hasta en el olvido. Decíamos de Bach, se conoció muchísimo después, cuando Mendelssohn rescata sus partituras. Beethoven se enojaba porque no lo sentaban en la mesa principal en las comidas y a veces no quería tocar si no lo sentaban ahí entre los principales. A Mozart lo mandaban a la cocina cuando acababa de tocar a que comiera con los empleados. Es decir, el artista no tenía el rango de hoy día. Muchos eran anónimos porque tenían inclinación al arte, a escribir, a componer, y se las daban a otros para que les pusieran su nombre, pero ellos la satisfacción que tenían era que se publicaban sus libros o se tocaban sus obras
aun cuando no se les conociera como autores, sobre todo de la nobleza, ¿no? Que no querían involucrarse así como creadores de esas obras. Un poema sinfónico, ¿qué será? Yo Yo, le digo, profe. profe. A ver, Jessy. Ok. Un poema sinfónico es una obra de origen extramusical de carácter poético literario cuya finalidad es mover sentimientos y despertar sensaciones o describir una escena mediante la música. Exacto, es una de las creaciones más grandiosas en el mundo de la música, un poema sinfónico, junto con la ópera, son el culmen, son de la parte más alta en las creaciones estéticas musicales. Franz Schubert, ese que ya no hay nada de él. Yo sí, ese sí lo encontré. A ver, no es futbolista, ¿verdad? No. Compositor austriaco. Nadie entiende el dolor de otro y nadie completa la alegría de otro. Era una de sus frases. Se considera uno de los mejores compositores del siglo XIX. Sus obras, Sinfonía número 1, Sinfonía número 2 y Sinfonía número 3. Género, música clásica, padres Franz Theodor Florian y María Elizabeth Caterina. Nombre Franz Peter Schubert, bueno, la pena no lo... Y altura 1,56. Estaba chaparrito. Mucho para ser austriaco. ¿De dónde era, dijiste? ¿Cómo empezaste a leer? A ver. Que era un compositor austriaco. Y una de sus A frases ver, era hasta de ahí, hasta ahí. ¿Tú también inventas palabras? austriaco, perdón, me equivoqué. Ya te iba a asociar con Cristian. Perdón, no me la pronuncié mal. Austriaco. Franz Schubert era, fíjate bien lo que ahorita les estoy diciendo de cómo no era considerado el músico como hoy día. Franz Schubert surge de una familia pobre. Él, para poder comer y tener un lugar seguro, tocaba, componía obras y se las daba al dueño del hotel, se las vendía baratísimas y el dueño le daba alojamiento y algo de dinero para comer, y ya después él sacaba provecho a las partituras que escribía Schubert porque sabía la calidad de este músico y siempre andaba pidiéndole prestado a su mamá dinero. Lo que les decía, no tenían el rango de oír. Y él compuso una obra que todavía se toca mucho en las misas, sobre todo. Se llama el Ave María. Es una obra, hay varias versiones. Una de ellas es de Franz Schubert, el Ave María. Cantada es la oración del Ave María en latín, pero cantada. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Así se dice en latín, Santa María, Madre de Dios, etc. Y él compone una de las versiones y se toca mucho sobre todo en misas, en bodas y demás. Otra deja una sinfonía inconclusa y se llama así La Inconclusa. Y varios autores quisieron ponerle el último movimiento, o de hecho lo compusieron, pero los críticos dicen que no, por más que se esforzaban los que querían completar la obra, que no encaja en los demás movimientos porque hay diferencias en el estilo, ¿no? Pedro, Juan, ¿quieres participar? Franz Schubert, ¿verdad, profesor? Franz Schubert y Haydn. ¿Haydn? Sí, Franz Joseph Haydn y Franz Schubert. Austriacos. Nada más permítame, profe, si quiere, mientras que participo otro de mis compañeros y ahorita participo yo. Claro que sí. ¿Alguien más tiene algún dato?
¿Cómo dijo que se llamaba el primero, profe? El primer nombre, a ver si ya sí me sale porque no está. De Franz Joseph Haydn, H-Y-D-N. No es beisbolista, ¿eh? Que no me sale por Yo eso. tengo de Schubert. Adelante, Schubert. A ver, Franz Peter Schubert Sí. nació en Viena el 31 de enero de 1797. Fue un compositor austríaco de los primeros del romanticismo musical, pero a la vez continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. A pesar de su corta vida, dejó un gran legado que incluye más de 600 obras vocales seculares, principalmente Lieder, 7 sinfonías completas, música sacra, óperas, música incidental y una gran cantidad de obras para piano y música de cámara. Exacto. Muy bien. Ya me gracias. salió el primero, Profe, profe, ahora ahora sí. sí. A ver, Y ahora sí me salió el primero, profe. Wendy, Dale. ahora sí. Haydn fue uno de los referentes del periódico clásico, considerado el padre de la sinfonía. Sus obras, Sinfonía número 100 y Sinfonía número 101, y está en alemán, no sé qué, no lo puedo pronunciar. Vale. Géneros de música clásica, ópera y sinfonía. Padres, Matthias Haydn y María Koller. Cónyuge, María Ana Keller, y nombre Franz Joseph Haydn. ¿Ya ves cómo sí salía? Perdón, pero es que no la encontré. No sé dónde andabas, en Profe, Deporte B o no sé. Adelante, ahora sí. Pedro. Bueno. Joseph Haydn. Vivió durante toda su vida en Austria y desarrolló gran parte de su carrera como músico de corte para la rica y aristocrática familia Esterházy de Hungría. Aislado de otros compositores y tendencias musicales hasta el último tramo de su vida, estuvo, según dijo, forzado a ser original. En la época de su muerte era uno de los compositores más célebres de toda Europa. Era hermano de Michael, que también fue considerado un buen compositor, y de Johann Evangelist, un tenor. Tuvo una estrecha amistad con Wolfgang Amadeus Mozart, del que incluso se cree que llegó a ser mentor, y fue profesor de Ludwig van Beethoven. La lista completa de las obras del compositor se puede consultar en el catálogo Hoboken, sistema de ordenación creado por Anthony van Hoboken. Y una de sus obras más notables, como dato curioso, profesor, aparte de la Sinfonía 100 y 101, también creó el Deutschlandlied, el himno de Alemania. Ajá. Así como la marsellesa en la Francia, ¿verdad? Muy bien, ahí está. El padre de la sinfonía moderna, casi nada. Franz Schubert, alguien que nos diga la edad en que muere. Muere muy joven. Franz Schubert, el chaparrito que traía sus lentes redondos, como los de John Lennon. ¿De cuántos años muere Schubert? ¿30 y qué? No. Él muere de la enfermedad terrible que asolaba, entre otras, la Europa de aquellos días. ¿A los 31? Sí, por ahí anda, 31, 32, por ahí, 30 y tantos. Muy bien, Carlita. De sífilis, la enfermedad mortalísima que mató a Nietzsche, a Maupassant, que le afectó a Beethoven por el papá, y muere muy joven, pobre, para variar. Le pedía prestado De dinero hecho, a su sí murió a mamá los porque no 31 prestaba. años. Y hoy día, ¿qué tal? Música súper célebre. Muy bien, entonces, a ver,
Vamos a pasar a otro tema, pero nada más el puro prólogo. Mientras investigan, pasamos lista. Pónganle de título, por favor, el romanticismo o la música en el romanticismo, más bien. La música en el romanticismo. Y van a investigar dos cosillas. Mientras investigan, yo paso lista. Uno, van a definir qué fue el romanticismo, y la otra, características principales. Romanticismo y características mientras paso lista. Ahí vamos. Profe, nada más como dato sobre Franz Schubert, de hecho sí murió a los 31 años ahorita que estuve investigando, y sobre la causa de muerte parece que fue sobre fiebre y tifoidea, que también era una enfermedad muy común en la época. Sí, fue consecuencia, pero así como para proteger la privacidad del autor, pero en realidad fue de aquello. Como cuando morían de SIDA, pues, ¿de qué murió? De pulmonía, de neumonía. Sí, era una forma de, pues sí, de no dañar la privacidad de los autores. De no mancillar la identidad del autor. Así es. Ávila Reina. Carlita. Presente. Adriana Barajas. Cabrera. Pedro Cortés. ¿Sí estás, Pedro? Bien. Cruces. Santillán. Michelle Cruz. Presente. Escobar Flores. Germán. Presente. Flores Felipe. Jacqueline Flores Ruiz. Camila. Presente. Wendy. Presente. Jesús Israel. Odalis. Presente. Sariela. Jiménez Brizuela Mildred. Alejandro Jiménez. Matías Cabrera. Francisco Manuel. Macías. Luis Gerardo. Presente. Jessica Molina. América. Presente. Luis Enrique Ortiz. Presente. Laura Pérez. Cristian. Perdón, Presente. profe, presente. Ok. ¿Quién? Ahí voy. Presente, profe. Sí. Ahí vamos. ¿Dónde íbamos? Miriam Ponce Gallegos. Samantha. Presente. Ok. Ya estoy viendo acá las participaciones. ¿Sí, Samantha? Sí, profe, gracias. ¿Dónde íbamos? Jairo Eduardo. Presente. Jessy Ramírez Martínez. Presente, profe. Gracias. Andrea Ramírez. Presente. Isaías. Perú Rodríguez.
Presente. Marijos, Presente. Toledo, Mateo, Presente, profe. gracias. Valeria Torres. Muy bien. Entonces, Samantha nos platica que los románticos rechazaron al neoclasicismo, a la ilustración y exaltan los sentimientos y la subjetividad. Subjetividad es todo el mundo interno de un ser humano, sus emociones, sus sentimientos. Y ante todo fue un rebelde contra todas las normas que se vivían hasta entonces. Y un culto del yo es, yo voy a escribir como quiero, no como me digan, no como las reglas que hacían o practicaban los neoclásicos, como individuo yo. Y la originalidad, nada de copiar a los clásicos, vamos a ser originales. Eso es en esencia las características del romanticismo. ¿Alguien que nos quiera definir qué fue? Yo. A ver, Jessie. Bueno. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, Ajá. la subjetividad y sentimentalidad. Así es. Frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasicismo. Muy bien, gracias. Acuérdense que la ilustración fue un movimiento de avanzada en la Francia que cristaliza con la Revolución Francesa, con la entrada al mundo de la política y la sociedad de una nueva clase que iba emergiendo, llamada la burguesía, que no tenía acceso a los círculos de poder porque se heredaba el poder, era absoluto, de padre a hijo, herederos, y la burguesía penetra en estos a raíz de la Revolución Francesa con el lema libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, en resumen, el romanticismo fue un movimiento que sacudió las estructuras político-económicos sociales y que dio como resultante una serie de cambios que vamos a trabajar en la próxima clase junto con los principales autores del movimiento romántico, para no dejar corto, inconcluso el tema. Entonces, con eso finalizamos hoy día y que tengan un excelente fin de semana ustedes y toda su familia. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, profe. Igualmente, profe. Adiós, Hasta luego, gracias, profe. profe.